Voy a estar compartiendo algunos detalles en cuanto al espíritu de los maestros de la ley religiosa, los fariseos. Dios nos dice que estos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Dios nos dice que estos no hacen lo que predican, lo que hablan, lo que traen de la palabra de Dios al pueblo. Estos no lo hacen. Esto es un espíritu. Este espíritu forma y crea el altar contrario al que Dios le pide al hombre, que Él llama a trabajar en su obra, que le cree, que le haga. Dios dice que no quiere que sus altares tengan una forma extraña. Este espíritu, el espíritu de la ley religiosa, los fariseos, los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, interpretan la palabra a su manera. Dios nos dice que nadie puede hacer esto. Nadie puede interpretar la palabra del Señor como quiere, como desea, porque Dios no es hombre, Dios es espíritu. Estos enseñan doctrinas falsas con todo lo que hacen al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. Dios dice que para estos viene gran condenación. ¿Cómo se mueve y cómo opera este espíritu? ¿Cómo este espíritu daña la obra de Dios y la vida de aquel ser humano que Dios le entrega a un ministerio? Lo primero que debemos entender, lo primero que debemos saber es que si el ser humano llamado por Dios no le abre una puerta a Satanás, él no puede entrar. Todo ministerio llamado por Dios tiene que guiarse de la palabra del Señor y no de sus propios pensamientos, y no de sus propios deseos, y no de sus propios sentimientos. Todo ser humano, todo ministerio llamado por Dios no puede poner sus deseos en la obra de Dios, porque esta obra le pertenece a Dios. Cuando esto sucede, Satanás inmediatamente comienza a hacer su trabajo en las vidas que alejen su corazón de la palabra de Dios. Satanás inmediatamente comienza a trabajar en aquellos ministerios que alejan su corazón de la palabra. Dios nos dice que este espíritu se mueve de diversas formas, dependiendo la puerta que el hombre le abra a este espíritu. Dependiendo la puerta que se le abra, de esta manera es que este espíritu va a ir a destruir el ministerio de Dios. Cuando Dios llama a algún ser humano a formarle casa y altar, lo primero que Dios le dice es el orden de su casa. Dios le dice que Él es la cabeza de la iglesia. Dios le dice al ministerio que Él llama, al hombre que Él llama a crearle casa y altar, Dios le dice que Él es la cabeza del hombre,
Por tanto, el hombre tiene que direccionarse de todo lo que dice Dios. El hombre tiene que obedecer lo que Dios le dice a través de su palabra. En el caso de que el hombre llamado por Dios no obedezca lo que Dios le dice a través de su palabra, Dios se va a ir y va a venir un espíritu. Ya Dios habiéndole hablado al hombre, habiéndole dicho quién es el dueño, quién es la cabeza, a quién le ha dado la responsabilidad de su casa. Ya Dios habiéndole dicho esto al hombre, Dios, siendo la palabra, cuando el ser humano comienza a guiarse del libro de la ley, Dios comienza a direccionarlo. Dios llamó no tan solo al hombre y lo puso como cabeza de la mujer. Dios lo puso como líder de su casa. Dios es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Cristo tuvo que hacer todo. Jesús tuvo que hacer todo lo que el Padre le decía. Los maestros, los intérpretes oficiales de la ley de Moisés no hacen lo que Dios les dice. Dios dice que Él capacitó pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. A el hombre lo puso como cabeza de la mujer. En su casa y en su altar y en el hogar del hombre. O sea, Dios le dio autoridad al hombre para que el hombre trabajase en el ministerio de Dios. ¿Qué pasa cuando el hombre comienza a desobedecer lo que Dios le ha dicho? Dependiendo del deseo de su corazón, este espíritu va a operar en el corazón de este. Ya Dios le ha dado su palabra y le ha dado una instrucción. Dios le habla al hombre en varias ocasiones. Pero si el hombre no obedece, Dios se va. La palabra de Dios nos dice que este espíritu destruye los ministerios formando y creando obras que Dios no le ha dicho al hombre que haga. Este espíritu, según el deseo del corazón del hombre, este espíritu entra a la vida del hombre y opera. El ministerio llamado por Dios, que le abre una puerta, forma y crea su propio ministerio. Ya Dios le ha dicho a través de su palabra al hombre lo que tiene que hacer. Ya Dios habiéndole dicho que Él es la cabeza de todo hombre. Ya Dios habiéndole dicho la instrucción, si el ser humano desobedece, Dios se va y viene el espíritu de Satanás y se apodera de este ministerio. Este espíritu
carga al ministerio de obras. El ministerio que le abra una puerta. El ministerio que le abra una puerta a este espíritu, según el deseo del corazón de este, es que Satanás lo va a destruir. El ministerio que le abra una puerta a este espíritu, del cual nos habla la palabra de Dios, el espíritu de los maestros de la ley religiosa, los fariseos. El hombre que le abra una puerta va a ser destruido según lo que desee en su corazón. Él se mueve de diversas maneras, de diversas formas. Dios nos dice que este espíritu opera imponiendo cargas en los hombres, imponiendo cargas en el mismo ministerio. Este espíritu, nos dice la palabra, aplasta a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, y jamás mueven un solo dedo para aligerar la carga. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que aplastan a la gente, que aplastan al pueblo? Imponiendo cargas que Dios nos llamó a que se pusieran en su obra y en su altar. Dios está hablando. Dios nos está queriendo decir que sacan sus ministerios, sacan al profeta, sacan al maestro, al apóstol, sacan al evangelista y a aquel que Dios quiere levantar como pastor. La casa de Dios no tiene pastoras. Esto es antibíblico, no hay pastoras. Dios no llamó a la mujer y le entregó ministerio. Por lo menos en la casa de Dios, en la casa donde Dios separa a un hombre y lo pone como pastor, aquí no hay pastoras. O sea que cuando algún ser humano levanta un ministerio, cuando alguna mujer, para dar un ejemplo, levanta un ministerio, lo está haciendo sin la dirección de Dios. Lo está haciendo sin la dirección de Dios. Dios llama al hombre como cabeza. Esto siempre Dios lo ha puesto como reglamento. Desde el principio Él lo puso así. Dios nos dice que al primero que Él creó fue Adán. Y después le dio la mujer. Es un error. Es un error decir que Dios le dio una casa y un altar a la mujer para que lo guiara, para que lo formara, para que lo creara. Es un error. Ningún ser humano puede levantar un ministerio para hacer obras. ¿Por qué? Porque ya hay una regla, ya hay un reglamento. Dios nos dice que este espíritu, Dios nos dice, este espíritu pone cargas en el pueblo de Dios. O sea, ponen un reglamento que viene del hombre, que viene de ellos.
Lo primero que Dios nos dice a través de su palabra es que nadie puede interpretar la palabra a su manera. Dios nos dice que ponen cargas y sacan sus ministerios. Sus ministerios no pueden crecer. A causa de las cargas que los aplastan. A causa de la carga que aplasta los ministerios de Dios. Un ministerio guiado de esta manera no lo guía Dios. ¿Por qué? Porque hay desorden humano y espiritualmente. Nadie puede malinterpretar la palabra de Dios. Nadie puede interpretar la palabra de Dios a su manera. Este espíritu se mueve de diversas formas. Él no tan solo impone cargas en los hombres, sacando los ministerios que están en la casa de Dios, en la obra de Dios. Los que están llamados a crecer en la casa de Dios, según la palabra de Dios. Sino que este espíritu se mueve creando y formando ídolos. Automáticamente, cuando el hombre forma y crea el ministerio que ha deseado en su corazón, este ser humano está creando y formando ídolos. Este ser humano no está siguiendo o no estaría siguiendo el orden de la palabra. O sea que podemos ver claramente que los maestros, los fariseos, los intérpretes oficiales de la ley de Moisés forman y crean ídolos en la casa de Dios. Este espíritu se mueve de esta manera. Este espíritu forma y crea ministerios contrarios a los que Dios ha llamado a trabajar en su casa y en su altar. Nadie puede formar y crear nada de lo que le pertenece y dárselo al pueblo, ni en su casa, ni en ninguno de los altares que se creen para Dios.